Hola, muy buenos días. El día de hoy les vengo a exponer la ebullición. Quien les habla, Catalina Salazar Narváez. ¿Qué es el punto de ebullición? ¿Qué es la ebullición? Bueno, pues la ebullición es el cambio del estado de fase líquida al estado gaseoso, pues esto se produce cuando un líquido es calentado hasta alcanzar su punto de ebullición, la temperatura a la cual pues la presión del vapor del líquido iguala a la presión atmosférica que se ejerce sobre la superficie del mismo. La temperatura de ebullición del agua pues es alrededor de 100 grados centígrados a una presión atmosférica. Pues mientras se produce la ebullición, la temperatura del agua permanece constante a unos 100 grados centígrados. ¿Por qué? Pues a medida de que salen las moléculas del agua líquida, como el vapor, lo que hace es que el agua pierda energía térmica y ahí es donde se produce el punto de ebullición. Para producir el cambio del estado de la fase líquida a la gaseosa, pues principalmente es necesario suministrar la energía de entalpía de la vaporización. Tipos de ebullición. Bueno, tenemos la ebullición del nucleado, pues que es la ebullición donde se forman burbujas de un muy pequeño volumen en diferentes sitios del volumen del líquido. El flujo del calor crítico, pues es mientras que la ebullición del flujo de calor crítico ocurre pues cuando la superficie donde se suministra calor para originar la ebullición pues se calienta por encima de un valor crítico de temperatura pues formando una capa de vapor sobre la misma superficie. Factores de ebullición. Principalmente pues uno de los factores es la presión atmosférica. La presión atmosférica pues es la fuerza por unidad de una superficie que ejerce el aire formando la atmósfera sobre la superficie terrestre, pues el valor de la presión atmosférica va sobre el nivel del mar. Bueno, la presión atmosférica, ¿qué factor tiene en la ebullición? Pues el aumento de la presión atmosférica trae como consecuencia una elevación del punto de ebullición, ya que sea pues principalmente necesario incrementar la presión del vapor del agua o principalmente pues igualar la presión atmosférica. Pues para lograr esto pues principalmente debe aumentarse la temperatura del agua, haciendo necesario pues un mayor gasto calórico. Bueno, la segunda es las fuerzas intermoleculares. Pues la fuerza intermolecular es la interacción que existe entre las moléculas que conforman a su naturaleza. Generalmente la clasificación es hecha de acuerdo a la polaridad de las moléculas. Pues, ¿qué factor tienen este? Pues que las moléculas en solución tienen varios tipos de interacción. Entre ellas tenemos las fuerzas de dispersión, las fuerzas de London, la fuerza de dipolo-dipolo, los puentes de hidrógeno. Mientras mayor sea la magnitud, pues mayor será el punto de ebullición. Físicamente, pues principalmente, ¿qué es lo que ocurre? Pues la ebullición puede ocurrir en el seno del líquido, que en primera instancia se caracteriza por la formación de unas burbujas en el interior del líquido. Cuando se alcanza el punto de ebullición, pues es cuando el agua, pues como lo dije anteriormente, llega a sus 100 grados centígrados y comienza a formar unas pequeñas burbujas del gas para que las burbujas mantengan la presión del vapor por dentro, de que estas burbujas deben ser igual o mayor a la presión atmosférica. Pero pues la condición que cumple, ellos empiezan a aumentar su tamaño, suben a la superficie del líquido y pues conforman una presión atmosférica. Las moléculas de vapor han de moverse más rápidamente, pues al fin de ejercer dentro de una burbuja una presión suficiente para poder vencer la presión atmosférica. Un ejemplo de ebullición pues es la estelarización por vapor del agua. Esterilización de vapor del agua. Bueno, se realiza pues primero un equipo llamado autoclave en el cual pues tiene la capacidad de generar presiones altas ejercidas por el vapor del agua. Imposible es escapar, asimismo se produce pues un aumento del punto de ebullición, pues que no se escapa, pues el valor del agua, el vapor del agua no se puede escapar para que asimismo pueda haber un aumento en el punto de ebullición, lo que permite pues que se alcance la temperaturas superiores a 100 grados centígrados.
Pues el autoclave se esterilizan los materiales para pues los tejidos, materiales quirúrgicos, materiales de uso de laboratorios medios, para los cultivos, las conducciones usadas, esterilizaciones. Pues este principalmente se usa para eso, para poder esterilizar los materiales que se manipulan día a día. Muchísimas gracias.